Vamos ahora a calcular la edad del sudario de Turín usando ecuaciones diferenciales. Bueno, todo este planteamiento se basa en un fundamento y es que nosotros, los seres vivos, debido al metabolismo que nosotros hacemos, nosotros tenemos una partícula especial que se llama isótopo de carbono 14. Ese isótopo, mientras nosotros estemos, digamos, con vida, estemos metabolizando, vamos a tener una cantidad específica. Cuando nosotros dejamos de metabolizar o, digamos, dejamos de vivir, en ese caso, lo que ocurre es que ese carbono 14 va a empezar a disminuirse. Eso es lo que va a ocurrir. Y dependiendo de la concentración que se tenga, podemos saber qué tanta edad ha transcurrido desde que ocurrió ese deceso. Por ejemplo, si tenemos un árbol y el árbol se corta, él deja de metabolizar, deja de ser un ser vivo y en ese caso el carbono 14 que él tiene almacenado va a empezar a disminuir. Y en ese proceso, si nosotros analizamos cuánto carbono 14 tiene, podemos saber cuánto tiempo ha transcurrido debido a esa pérdida que tiene. Entonces, la base que vamos a tener en cuenta es qué tanto carbono 14 tiene ese elemento para así predecir el tiempo que ha transcurrido. Bien, entonces vamos ahora sí a empezar con la toma de datos del ejercicio. Nos dice que muchas personas creen que el sudario de Turín, que muestra la imagen negativa del cuerpo de un hombre aparentemente crucificado, fue el manto mortuorio de Jesús de Nazaret. Véase la figura. Entonces, esa es como una imagen preliminar del sudario de Turín que nos están mostrando, como para que tengamos pues una idea de cómo se ve en la realidad, ¿no? El Vaticano concedió el permiso para que se investigara su antigüedad mediante el fechado por carbono. 3 laboratorios científicos independientes analizaron las telas y concluyeron que el sudario de Turín tenía aproximadamente 660 años de antigüedad. Una edad concordaba con su aparición histórica. Con base a esta edad, determine cuál es el porcentaje de la cantidad original del carbono 14 que aparecería en la tela hasta 1988. Bueno, entonces, en este caso, tenemos que tener en cuenta primero la toma de datos. ¿Qué datos nos está suministrando el ejercicio? Bueno, como todo ejercicio en donde se ve involucrado el tiempo, entonces la pregunta es ¿qué datos vamos a tener en este caso? Bueno, vamos a tener en cuenta el tiempo y la concentración o la cantidad de masa del isótopo de carbono 14. Entonces decimos lo siguiente. Al inicio, pues en T igual a 0, cuando el sudario de Turín está compuesto de fibras. Las fibras provienen de material vegetal, ¿no? Entonces toman el material vegetal, lo cortan, ahí es cuando deja de metabolizar o la planta muere y en ese caso comienza a perder ese carbono 14. Entonces desde ese momento comienza a perder el carbono 14 hasta que llega a la edad de 1988. Y la idea es que pues en el momento de cortarlo pues tiene una cantidad que se denomina M sub 0. M sub 0 es la expresión correspondiente a la cantidad inicial de carbono 14 que debería tener esa planta al momento de ser cortada. Luego viene una fecha muy importante que se llama el tiempo de vida media y por esta parte es donde alguien se ganó un premio Nobel por descubrir este dato y el tiempo de vida media del carbono 14, aquí lo tengo anotado, es 5.730 años. ¿Qué significa? Que cuando pasan 5.730 años, la cantidad de la cantidad de masa de isótopo de carbono 14 se disminuye a la mitad. O sea que luego de transcurrido ese tiempo, la masa ahora va a ser M sub 0 sobre 2. Va a ser la mitad de la cantidad inicial. Y ahora lo que nos están preguntando es aproximadamente 660 años de antigüedad. Eso es lo que nos están reportando que tiene el sudario de Turín según lo que ellos analizaron. Entonces la idea es a esta edad cuál es la concentración que se supone debe tener. Entonces la pregunta es, después de transcurridos 660 años, regálame un segundo porque aquí creo que no me cabe, entonces por acá vamos a decir, si aquí sí cabe el espacio, 660 años, vamos a tener una masa de ¿cuánto? Esa es la pregunta. Cuando ha transcurrido 660 años, ¿cuál es la cantidad
de concentración presente o la cantidad de masa, de ese isótopo de carbono 14. Con esta información, pues ahora sí podemos proseguir a los datos, ¿no? Estos ya son los datos, vamos a la parte del modelo. El modelo en este caso nos dice que la variación de carbono 14 es proporcional a la cantidad de masa en ese momento. Entre más masa de isótopo de carbono 14 haya, mayor va a ser su eliminación. Pero cuando la masa disminuye, también va a disminuir la velocidad en la que se elimina esa masa. Este vendría siendo la ecuación diferencial, que es el mismo modelo. Y luego vamos a tener que esto es una ecuación diferencial separable. Aquí decimos que esto es 1 sobre m, de m igual a k de t. Integramos a cada lado, nos queda el logaritmo natural de m es igual a k por t. Recuerden que siempre que resolvemos las integrales hay que sumar una constante de integración, pero recuerden que yo les doy un tipcito y es, si en la parte izquierda tienen logaritmo natural, en la otra parte van a poner no c, sino logaritmo natural de c. Ese es un tipcito para resolver más fácil. Luego este logaritmo natural de c lo pasamos al otro lado a restar. Nos quedaría logaritmo natural de m menos logaritmo natural de c es igual a k por t. La resta de los logaritmos, recordemos la propiedad matemática, y es que el logaritmo natural de a menos logaritmo natural de b es igual al logaritmo natural de a sobre b. En este caso ocurre lo mismo, nos queda el logaritmo natural de m sobre c. Recuerden que el que está restando, el logaritmo que resta, esa letra va a quedar dividiendo, la b queda dividiendo, es igual a k por t. Ahora necesitamos cancelar el Euler. Necesitamos cancelar el logaritmo natural. Para cancelar logaritmo natural decimos que todo lo de la izquierda se vuelve el exponente de Euler. Entonces digo Euler elevado a todo lo de la izquierda. Y lo mismo ocurre en la derecha. Todo lo de la derecha se vuelve el exponente del Euler. Así a esto se le llama exponencial. Aplicamos exponencial y es que todo lo de la izquierda se vuelve el exponente de Euler y todo lo de la derecha se vuelve el exponente de Euler. Ahora podemos simplificar estos dos y nos queda que m sobre c es igual a Euler a la kt, y pasamos la c a multiplicar, nos queda que m es igual a c Euler a la kt. Y listo, esta es la solución del modelo. Ahora, ya teniendo los datos y la solución, vamos a traer esta información para poder hallar los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros en este caso? Los parámetros son la c y la k. Entonces vamos a utilizar esta información y la vamos a llamar 1. Esta información la vamos a llamar 2. Entonces nos queda que m en este caso vale m sub 0. Entonces decimos que vamos a reemplazar la información 1 y nos quedaría entonces m sub 0 es igual a c multiplicado por Euler elevado a la k por t, y en este caso el tiempo tiene un valor de 0. Entonces nos queda 0. Aquí nos quedaría k por 0, que pues esto va a dar 0, y Euler elevado a la 0, esto vale 1. Entonces nos estaría quedando c multiplicado por 1, por lo tanto concluimos que m sub 0 es igual a c. Con este valor pues podemos venir a la solución del modelo y reemplazarla. Entonces voy a traer la solución. Aquí está la solución y venimos y reemplazamos c. Entonces nos queda que m es igual a m sub 0 Euler a la kt. Listo, ya hallamos uno de los parámetros. Vamos ahora a utilizar la información número 2, que es el tiempo de vida media. Entonces decimos, vamos a utilizar el número 2 y nos quedaría que la m es igual a m sub 0 sobre 2. Igual a m sub 0 Euler a la k por t. Vemos que en cada lado la m sub 0 está multiplicando. Podríamos decir que este m sub 0 que está multiplicando pasa a dividir, así nos quedaría m sub 0 arriba y m sub 0 abajo, podemos simplificarla. O directamente, como todos los términos de la parte derecha están multiplicando y aquí este m sub 0 está pues en división, se puede directamente decir que m sub 0 con m sub 0 se puede simplificar y nos quedaría 1 medio es igual a Euler a la k por t. Bueno, el tiempo vale 5730. Olvidé reemplazar el tiempo. Es 5730. Aquí también 5730. Observen que en esa ecuación la única variable es la letra k. Como la k es la única variable, entonces podemos despejarla. Pero resulta que está en el exponente del Euler. ¿Qué tenemos que hacer? Bajar el exponente utilizando logaritmo natural. Entonces podemos aplicar logaritmo natural a todo lo de la izquierda, logaritmo natural a todo lo de la derecha. Así.
Y ahora podemos decir que el logaritmo con el Euler se simplifica. Entonces, algo que podemos decir acá para resaltar es que aplicamos logaritmo natural a ambos lados. Recuerden que el logaritmo natural es una función. No es algo que esté multiplicando, simplemente a todo lo de la izquierda queda dentro del logaritmo natural y todo lo de la derecha también queda dentro del logaritmo natural, tal cual como lo podemos observar. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros tenemos logaritmo natural y luego tenemos un Euler, nosotros podemos decir que el exponente por propiedad baja a multiplicar. Entonces aquí nos estaría quedando 5730 multiplicado por k logaritmo natural de Euler. Y si ustedes utilizan la calculadora y oprimen logaritmo natural de Euler, lo escriben en la calculadora, les va a dar 1. Miren, ahí de pronto lo pongo. Logaritmo natural de Euler es 1. Entonces toda esta expresión vale 1. De esa manera podemos decir que este 5730 pasa al otro lado a dividir, nos quedaría logaritmo natural de 1/2 dividido en 5730 igual a k. Aquí vamos a hacer una aproximación. Sería logaritmo natural de 1/2 dividido en 5730. Por lo tanto, k tiene un valor aproximado de menos 1.297 por 10 a la menos 4. Yo voy a utilizar todas las cifras en la calculadora, pero aquí les pongo el dato para que lo tengan en referencia. Entonces, si nos llega a dar diferente es porque yo sí estoy utilizando todas las cifras decimales. Bien, ya tenemos el valor del parámetro K. Ahora sí podemos responder a la pregunta: ¿cuál es la cantidad del isótopo 14 en el año 660? O sea, el año que se presume que pues apareció el sudario de Turín. Entonces lo que ocurre es lo siguiente. Aquí les voy a hacer una explicación un poco más detallada. Se supone que el tiempo va avanzando, ¿no? Acá estamos en el tiempo. Y nosotros, según esto, estamos ubicados en el año 1900, regálame un segundo que se me olvidó el año del ejercicio, 1988. 1988. Y la idea es que pues nos dicen que hace 660 años apareció. O sea, aquí presumen o dicen que apareció en un tiempo hacia atrás, 660 años hacia atrás. Regáleme un segundo, aquí hago la operación, 1988 menos 660. O sea, estaríamos hablando del año 1328. Esa es más o menos, digamos, la fecha en la que se dice que pues apareció el sudario de Turín. O sea, estarían diciendo que realmente el sudario de Turín no fue el sudario que usó Jesús en la época, para no hablar más detalles de las palabras que hay que utilizar. Entonces, de esa época, pues cuando a él lo envolvieron en ese manto, ¿no? Entonces, la pregunta es, como pasaron 660 años desde la fecha que apareció, ¿cuál es en esta fecha, 660 años, cuál es la cantidad de isótopo de carbono 14? Entonces, aquí el tiempo sería 660 y lo que queremos hallar es qué tanta cantidad de isótopo carbono 14 tiene o le queda, porque recuerden que el isótopo carbono 14 él empieza a disminuir, entonces pues cuánto va a quedar, ¿no? Entonces, como ya tenemos todos los parámetros, nosotros podemos venir aquí a la solución y decimos, como ya tenemos el valor de K, este es el valor de K, podemos venir y reemplazarlo aquí y nos va a quedar entonces que el modelo será M es igual a M sub 0 Euler a la menos 1.297 por 10 a la menos 4 multiplicado por el tiempo. Entonces lo que ahora tenemos que hacer es evaluarlo, cambiar el tiempo por el valor deseado, que es 660, y vamos a ver cuánto nos da. Entonces nos quedaría, ojo, porque el M sub 0, como no conozco cuál es la cantidad inicial que tenía, pues me toca no incluirlo, pero toda esta expresión sí la puedo calcular y digo Euler, ojo, Euler elevado, ojo que aquí necesitamos el valor de K completo, por 660, y nos da que este valor es 0.9233. En este caso, ¿qué significa? Esto nos queda igual a 0.9233 m. Cuando yo tengo un número decimal multiplicando a m sub 0, esto se puede traducir. ¿Y cómo se puede traducir? Si yo multiplico este número por 100, si lo multiplico por 100, le puedo poner el símbolo porcentaje. Entonces, esto también se podría decir que es 92.33
de m sub 0. Eso yo lo puedo hacer. Matemáticamente multiplicar por 100, le puedo poner el símbolo porcentaje. Entonces aquí lo que traduce esta respuesta es que cuando el tiempo vale 660 años, la cantidad o el porcentaje de masa inicial que nos queda es el 92%. Entonces aquí nos queda el 92.33%. Y eso fue lo que ocurrió. Para que el sudario de Turín fuera legítimo, el sudario con el que envolvieron a Jesús, pues debería dar pues más o menos 1988 años, porque recordemos que nuestro tiempo, las fechas están basadas con el nacimiento de Jesús, entonces debería pues darnos más o menos esa misma fecha para que ese sudario fuera pues el que usó Jesús. Pero ¿qué pasa? Resulta que eso fue lo que pues, los investigadores encontraron, que pues realmente no tenía esa edad que debería ser 1988 años, sino que tenía 660 años. Por lo tanto, se asume que nació, o perdón, no nació, en esa fecha fue que se creó el sudario. Si el sudario se crea porque tienen que cortar el pasto, o bueno, tienen que cortar el vegetal, el material vegetal para crear las fibras, no puede ser que sea de una época anterior a cuando ni siquiera está el sudario, porque necesitamos cortar la materia vegetal para crear la tela y la tela pues poder usarla, y pues ahí es donde está el detalle, que si el sudario tiene apenas esa edad, pues quiere decir que ni siquiera se había fabricado para la fecha en la que ocurrió el evento de Jesús. Entonces por eso motivo es que no concuerda. Pero hay una explicación también de por qué no concuerda, o sea que todavía hay la posibilidad de que sí sea, y es que el sudario de Turín, sí, digamos que esta fue la explicación que también se dio en el Vaticano, y es que el sudario de Turín, pues como es una prenda de muchísimo tiempo atrás, pues ella también por el tiempo se va degradando, las bacterias, microorganismos, el ambiente y demás, va degradando la tela. Resulta que la tela, lo primero que se degrada son como los bordes de la tela. Si ustedes observan acá, hay un degradado en los bordes y donde se dobló la tela, si pueden observarlo, ahí es donde se comienza a dañar más rápido la tela, en donde se hacen los dobleces, los pliegues. Resulta que la tela fue remendada, por así decirlo, o fue arreglada, porque como se estaba dañando, y resulta que cuando la arreglaron, añadieron tela que no pertenecía, pues, o pertenecía a la fecha en la que la arreglaron. Entonces es donde está como esa situación de que no se sabe si los investigadores tomaron fue telas de los bordes. Y es que el detalle está en que el sudario, bueno, el análisis de datación de carbono 14, lo que tienen que hacer es cortar un pedacito de esta tela, y esa tela se destruye para poder calcular la cantidad de carbono 14 que tiene, porque dependiendo de la cantidad que tenga, pues uno va a saber qué tanto tiempo ha transcurrido. Entonces ese es el detalle, que hay que destruir la muestra, y pues obviamente no queremos dañar una prenda tan importante, porque esa es la otra, que debido a esa discrepancia y que no coincidió, y pues que puede haber esa ambigüedad y puede haber daños en la fe, porque pues muchas personas piensan que el rostro que está capturado en ese sudario pues es el rostro de Jesús, entonces tiene muchísima importancia para la iglesia. Entonces digamos que para no entrar en problemas, pues lo dejaron así, y la explicación para dar esa puerta de que aún puede ser, pues es que tomaron muestras de los pedazos que habían sido arreglados, o sea, de los, en ese ¿qué fue la fecha que nos dio? En la fecha de 1328, más o menos en esa fecha fue cuando hicieron ese arreglo, y pues pudieron haber tomado, en los investigadores tomaron partes de esa tela que fue arreglada, y por eso fue que les dio esa fecha. Entonces digamos que lo ideal aquí sería tomar una muestra muy central, o de una parte que uno diga que no fue arreglada, tomar un pedacito de ella, tomar ahora sí esa muestra y pues hacer el proceso de datación de carbono 14. El problema es que pues habría que hacerle un roto, un hueco, y pues obviamente eso es lo que no se quiere, porque pues está dañando una prenda que es muy valiosa. Es como tomar la Mona Lisa y cortarle un pequeño pedacito, pues no, ya se va a sentir incompleta, y sobre todo porque podría ser que no llegue la respuesta que pues de pronto queremos que se dé, que de pronto se quiere que tenga la edad de Jesús, pues esa sería la discrepancia que habría con el sudario de Turín. Pero entonces la idea es esa. Esta datación por carbono 14 nos permite establecer qué tanta cantidad de ese isótopo queda, y dependiendo de la cantidad nosotros podemos saber cuánto tiempo ha transcurrido. Por ejemplo,
para que haya transcurrido los 1988 años, o bueno, a esta fecha, o sea, si en este momento, año 2024, tomaran un análisis, entonces, ¿qué pasa? Pues nosotros podremos averiguar cuánto carbono 14 debería tener la muestra. Entonces yo puedo tomar otra vez la solución de la ecuación diferencial con sus respectivos parámetros. Aquí la tenemos y vamos a reemplazar 2024. A ver, ahora vamos a hacer ese dato. Y nos está quedando que ahora esto nos da 0.7828 m sub 0, que si multiplicamos por 100 y agregamos el porcentaje nos quedaría 78,28% m sub 0. Entonces, ¿cuál es la idea? Si en este momento hicieran un análisis de carbono 14 en una parte central que sepamos a seguridad, a ciencia cierta, que no ha sido modificado y que es de esa fecha desde donde se creó o desde donde se usó, entonces al hacer ese muestreo en laboratorio, debería arrojar una concentración del 78,28%. Si la muestra arroja esta concentración, sabemos que el sudario de Turín, pues lo más seguro es que obviamente sí fue utilizado para la fecha de Cristo y pues lo más lógico es que pues sí se haya utilizado en Jesús. Entonces podríamos concluir que sí es verdadero que el rostro, pues si le pertenece a Jesús, podría ser que esa sea la cuestión. Entonces, por eso este modelo es tan importante, porque dependiendo del porcentaje que aún quede, podemos saber la fecha que lleva ese sudario. Pero recuerden que todo esto no se basa en el metabolismo, o sea que debe morir el objeto para que así comience a perder carbono 14 y podemos saber de qué procedencia tiene. Entonces, por eso no podemos tomar, por ejemplo, una roca y analizarla. Decir, venga, vamos a ver esta roca. No, porque ese carbono 14 que estamos analizando solamente ocurre con objetos vivos. Pero claro, ya se han creado otros isótopos que sí pueden analizar rocas, porque la roca pues no es un material vivo. Él no almacena carbono 14, lo puede tener naturalmente del ambiente, pero no lo almacena como si lo almacenamos los seres vivos debido al metabolismo que tenemos y que cuando pues perece, pues en ese momento empieza a disminuir esa concentración y dependiendo de la cantidad que vaya disminuyendo y el porcentaje que tengamos en ese momento del análisis, podemos saber hace cuánto ocurrió. Por ejemplo, los artes rupestres, las pinturas que utilizaban para crear esos dibujos en las rocas, pues esa pintura proviene de bayas o proviene de hojas que maceraban para extraer el tinte. Entonces ese tinte proviene de material orgánico, lo toman, hacen el análisis, miden qué porcentaje de carbono 14 tiene y de ahí es donde determinan hace cuánto fue que se hizo ese corte de las bayas para crear esa pintura y poder realizar los dibujos. Entonces más o menos pues se puede decir, bueno, esa nos arroja que tiene, no sé, 10.000 años de antigüedad. Entonces tiene que tener un porcentaje que lo ubica en esa fecha. Bien, esa es la forma en la que funciona la datación de carbono 14 y así es como podemos determinar si el sudario de Turín, pues ese sudario que se asume que fue utilizado por Jesús, pues es correcto o es incorrecto. Entonces ya saben ustedes el proceso, habría que pedirle al Vaticano que nos deje tomar una pequeña muestra más central para estar 100% seguros. Y con eso finalizamos la explicación de este ejercicio.